Hola. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Sí, no había visto tu mensaje, bueno, ok. Bueno. ¿Estás? Sí, estoy, sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Bueno, antes que nada quiero transmitirte una felicitación y una admiración de alguien, casi colega tuyo, que estuvimos dialogando ayer y nos dijo que la verdad que mucha admiración, miraba mucho tus columnas. Ayer estuvimos hablando con la mujer de Mauro Viale, Leonor Viale, Sí. psicoterapeuta. Sí. Así que bueno, ayer nos dijo que miraba mucho tus columnas, y que te mandáramos nuestro saludo y que es una gran admiradora tuya. Bueno, agradezco mucho de atribuírselo, por supuesto. Sí, después te vamos a enviar un poco de lo que se habló. Bueno. Bueno, a ver. O sea que increíblemente, tengo muchos, no quería hablar de esto, de hecho ya lo hemos tocado en alguna oportunidad, pero podemos volver a hacerlo. Quería hablar de otro tema, pero quiero arrancar con algo que tengo muchísimos mensajes. Hay una enfermedad neurológica que es el aneurisma. Bueno, a ver, muchísima gente esta semana nos pidió hablar un poco de esto, un poco más específicamente, del tema de los síntomas, para dónde se deriva todo este tipo de esta patología. No sé por dónde arrancar, vos sabrás. Bueno, esperemos que sepa. Sí. Bueno, en principio, los aneurismas son alteraciones congénitas, ya que el individuo ya nace con ese déficit, con esa alteración que compromete, digamos, la pared de las arterias. O sea, aneurismas se pueden dar en todos los lugares donde hay están irrigados por arterias. Pero bueno, en este caso los aneurismas dentro del encéfalo, los aneurismas cerebrales, bueno, tienen una particular importancia por la ubicación en que se encuentran y porque, en definitiva, la ruptura de ese vaso, que es un vaso cuyas paredes están más débiles porque nacieron más débiles, o sea, lo que se llama la íntima y la capa muscular, que es lo que reviste o conforma la estructura de la pared de la arteria, está debilitada. Entonces, se va formando como un saco, como una especie de bolsa, se va ensanchando, se va dilatando, esa pared está muy débil, y con el transcurso del tiempo, con el efecto de la circulación, con el efecto del aumento de la presión, esas bolsas, bueno, van tomando forma y se transforman realmente en verdaderos, muchas veces en tumores, porque crecen de tal manera que ocupan espacio. Tumor significa algo así como bulto, algo que ocupa espacio. Tumor puede ser benigno, maligno, pero la palabra tumor significa bulto, algo que está ocupando espacio. Y algo que ocupa espacio dentro del territorio encefálico, donde el cráneo es inextensible, bueno, todo lo que ocupa espacio empieza a comprometer, en este caso, a la masa encefálica, la va desplazando y va generando efectos tumorales. Por simple efecto mecánico físico, pero a su vez el gran drama que generan los aneurismas, o el potencial drama o situación realmente compleja que pueden generar, es que esa pared debilucha, finalmente en algún momento se quiebra, se rompe y se produce un derrame de sangre, y ese volcado de sangre, bueno, va a ocurrir en tejido cerebral con las consecuencias digamos, no que uno puede imaginar que están de alguna manera ya preestablecidas o conocidas. Inclusive un aneurisma puede romperse y esa sangre ubicarse en tejido noble del sistema nervioso y dañarlo. A su vez puede volcar hacia el interior de lo que se llaman las cavidades ventriculares, y eso es como un drenaje, es como si fuera una autocuración, o sea, el derrame, esa sangre se vuelca en los ventrículos y no ocupa tanto espacio y no daña porque no está mucho tiempo bloqueando el tejido nervioso, el tejido neuronas y de fibras, y es entre
es una salvación, porque es como lo que haría el neurocirujano, que si ese volcado de sangre se da más en la periferia, bueno, el neurocirujano genera una reacción, o sea, produce abre una ventanita en el cráneo, hace una trepanación para que esa sangre se vuelque al exterior, o sea, aspirada y salga del tejido nervioso. El serio inconveniente que puede tener el volcado interior, o sea, el autovolcado en los ventrículos, es que esa sangre desciende y puede comprometer las estructuras inferiores del sistema nervioso, o sea, el bulbo. Y en el bulbo están el centro respiratorio y cardíaco. Entonces, cuando esa sangre llega a esa zona, bueno, ahí el compromiso vital puede ocurrir. De todas maneras, el aneurisma se diagnostica cuando da síntomas, o hay individuos que pueden vivir toda su vida y nunca esto les genera problemas. Así que hay toda una serie de grados dentro de la seriedad de lo que puede ser esa debilidad de la pared arterial que se denomina aneurisma, que forma parte de un grupo de las denominadas malformaciones arteriovenosas. Esto, Alfredo, como dijiste vos recién, uno ya, si entendí bien, uno ya nace con esta patología, o le puede pasar durante el transcurso de la vida. No, a ver, se nace con esa alteración, o digamos el tejido arterial, hay un segmento que es más débil, o sea, digamos el tejido arterial tiene una estructura muscular y tiene un epitelio, un endotelio que está por dentro por donde circula directamente la sangre. El tema es que la robustez de la arteria en un determinado segmento desaparece, o sea, no existe. Entonces solamente quedan las paredes muy debilitadas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el individuo va creciendo, bueno, crece el físico, crece el cerebro y crecen también estos sacos aneurismáticos. A ver, como dijiste recién, voy tratando de hilvanar. Ya quiero decirte que dijiste algo que mucha gente no sabe, que es la definición de la palabra tumor. Eso fue excelente. Es excelente lo que dijiste, porque bueno, mucha gente... El tumor es un bulto, es algo que ocupa espacio. Perfecto. Que tiene un volumen. Eso es una gran información. Cuando vos me decís que ya pasás al neurocirujano, y el neurocirujano tiene que hacer lo llevo siempre al llano, ¿no? ¿Cómo descomprimir esa sangre? Sí, ya, o sea, hay un volcado de sangre. A ver, imagínate una rodilla, un jugador que juega al fútbol y se cae y se golpea la rodilla y se hace un hematoma, un chichón. Sí. O sea, en este caso el chichón ocurre dentro del cerebro. El chichón es un volcado de suelo de sangre. Bueno, obviamente la gravedad en una rodilla, sobre la piel o en el cuero cabelludo es menor, pero si este volcado es interno dentro de la estructura craneana, que es inextensible y crece, bueno, comprime al tejido nervioso. Esa es la explicación. Entonces, la forma de descomprimir, o sea, se puede autodescomprimir porque vuelca esa sangre a las cavidades ventriculares, o el neurocirujano en este caso, muchas veces es un cirujano general, porque si el individuo cae en una guardia donde no hay neurocirujano, un cirujano habitual general está habituado a poder hacer esa maniobra, que es abrir, hacer una trepanación y generar el drenaje para que ese chichón que está dentro del cerebro salga a través de esa ventanita que se hizo por trepanar un pequeño segmento del cráneo. ¿Este tipo de patología tiene una consecuencia cognitiva o no? A ver, estamos embadurnando un poco la cosa, porque vos me pediste primero que definiera, a lo mejor yo me excedí un poco en la explicación. No, perfecto. Pero digamos, el aneurisma es una parte de un segmento de la arteria es como un caño que lleva, en vez de agua lleva sangre, y que tiene una estructura que le permite aguantar durante toda la vida. O sea, las paredes son fuertes, tienen una capa muscular, una capa de epitelio, etcétera, etcétera. Pero en algunos individuos
hay un segmento, sobre todo cuando las arterias se unen, cuando salen ramas de una arteria a otra, esos lugares son los más factibles donde la debilidad de la arteria, de la pared de la arteria se genera, y sí, eso se nace con eso. El tema es que a veces están pequeñitos, que son microaneurismas y no tienen realmente ninguna repercusión clínica, o hay un crecimiento con el tiempo por efecto de la presión, por efecto de la circulación de la sangre, y ese aneurisma se transforma en un saco de un tamaño significativo, un saco como una bolsa que está lleno, por ahí circula la sangre, y como esa pared es muy débil, de repente un pico de presión o cualquier esfuerzo puede generar que finalmente ese epitelio, que no tiene ese revestimiento muscular, o sea que no tiene la fuerza para contener, se abre como si fuera una bolsita de celofán, y por ahí sale la sangre, y la sangre se vuelca a donde le tocó estar. Ahora, Se puede ser tejido nervioso, puede ser en la periferia cerca del cráneo. Bueno, entonces cuando esto ocurre y el paciente tiene signos y síntomas, pierde conocimiento, puede tener una parálisis, una hemiplegia, mucho dolor de cabeza, o sea, hay una serie de signos. Al paciente se lo estudia, se le hace mínimamente una tomografía o una resonancia o una angioresonancia, y se detecta que hay un sangrado y que este sangrado proviene de la ruptura de un aneurisma. Y en esa emergencia uno tiene que, si el paciente está empeorando, porque pierde, entonces, o sea, el cuadro no queda estabilizado, bueno, el cirujano actúa drenando esa sangre. ¿Cuál es la primer alarma, o digamos, el primer síntoma que diga, bueno, posiblemente tenés un aneurisma, tenés que ir a hacerte ver? La primera alarma es la historia familiar. O sea, si un individuo sabe que en la familia, un familiar directo, tuvo un aneurisma, realmente es prudente que consulte con su médico de confianza y que el médico de alguna manera lo oriente a si corresponde o no hacer un estudio. Y el estudio sería prácticamente hacer una resonancia con angioresonancia. O sea, es genético esto. Sí, esto es congénito, el individuo nace con eso, y si en la historia familiar hay un tío, un papá, un abuelo, o sea, alguien de alguna manera cercano en la familia, y bueno, aneurisma o cualquier otro tipo de malformación arteriovenosa, es prudente que se estudie. De hecho, en pediatría esto pasa mucho, un chiquito puede nacer con una malformación, de hecho, y tiene un evento, un sangrado con la complejidad de eso. A partir de ahí, una buena recomendación es que a los hermanitos de esta criatura sean estudiados, aunque no tengan síntomas. Esto es una forma de prevenir, o sea, la historia clínica, la historia personal del paciente es fundamental. Ahora, si es un episodio aislado, a ver, el síntoma más común es el dolor de cabeza, pero ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza? Y ahí viene otra corrección por un vicio que de alguna manera todos utilizamos. A mí normalmente me duele la cabeza, ¿no? A ver, no es normal que duele la cabeza, es habitual que duele la cabeza, y la forma de expresar es distinta. No es normal que haya dolor de cabeza. Si hay dolor de cabeza, hay alguna causa. La causa más frecuente es la tensión nerviosa, pero bueno, pero el individuo está tan acostumbrado a tener dolor de cabeza que dice, bueno, no es normal que me duele la cabeza. Y hasta el mismo médico dice, sí, es normal que me duele la cabeza. No, es habitual, que no es lo mismo. Ahora, en el mismo dolor de cabeza puede tener mucha importancia un cambio del tipo de dolor. El individuo tenía habitualmente un dolor en las nucas, o sea, un formato de dolor habitual. Y de repente el dolor cambia, es un dolor localizado, se puede tocar con un dedo donde le duele dentro del cráneo. Bueno, el cambio del dolor, eso también ya puede ser un indicador de que algo distinto está pasando. Y siempre ante la duda, y aunque el individuo sea un individuo tensionado y nervioso y demás, escuchándolo, que es muy importante, muchas veces ocurre que el profesional habla poco o casi nada con el paciente, y muchas cefaleas que vienen al consultorio se calman simplemente con haber charlado y haber largado los problemas que uno tiene, pero ante la duda, una imagen es prudente realizar. O sea que esta es la forma de corregir. Pero lamentablemente la ruptura de un aneurisma es un ataque súbito. Y no hay claridad previa de decir este individuo tiene un aneurisma. O sea, no se puede escanear, o sea, hacer estudios en forma masiva, porque esto es
es absurdo, no corresponde, aparte estadísticamente el porcentaje de la población en general es bajo, entonces, pero entonces cuando ocurre el evento, bueno, ahí hay que actuar en consecuencia sin haber podido hacer la prevención. De todas maneras, muchos de estos eventos no pasan de un dolor de cabeza importante y demás, o hay otros eventos que realmente son hasta fatales, o sea que realmente no hay forma segura de prevenir esto, salvo que, bueno, haya una historia familiar, los cambios de dolor de cabeza, y bueno, y ante la preocupación del paciente y del médico, es prudente hacer un estudio que no es invasivo. De repente una tomografía, una resonancia, no son estudios invasivos, no ponen en riesgo al paciente, ni mucho menos un resonador. Entre un resonador puede generar algún tipo de foco. Bueno, hay una serie de pequeñas cosas, el que entre un resonador y está fóbico, no la pasa bien, pero todo eso hay que respetarlo, entenderlo, y si se considera necesario hacer el estudio. Esta patología altera algún tipo de, a ver, por ejemplo, no sé, pienso en la gente que estudia, la gente que vive pendiente de que trabaja con la mente, con la cabeza. ¿Esto puede alterar alguna parte de esta o no? Digamos, eso tiene que ver con la edad, con la necesidad del paciente, con el momento en que ocurre, pero digamos, cuando un aneurisma se da a conocer de manera brusca. El tema es que pequeñas fracciones y mini sangrados pueden dar episodios de dolor de cabeza, de fotofobia, o sea que la luz irrita la visión, o sea, hay una serie de síntomas, un cambio de carácter, pero es una entidad aguda antes de la ruptura, antes del sangrado. Si ocupa bulto, o sea, hace las veces de un tumor, bueno, puede dar algún tipo de lesión por estar contactando. Es muy frecuente que un párpado se cierre, lo que se llama parálisis del tercer párpado. Hay una serie de signos, pero son signos que ocurren bruscamente. Pero para la cosa cognitiva, a ver, no es lo mismo un individuo joven, adulto joven, que un adulto mayor. Entonces, el compromiso cognitivo y las demás complicaciones van a tener que ver con ese estado general del paciente y con su edad arterial y con su edad cronológica, ¿no es cierto? Porque, ojo, edad arterial significa que hay individuos de 60 o 70 años que tienen arterias fenómenas y individuos de 25 años que tienen arterias muy comprometidas, o sea, y hoy es muy común, yo estoy viendo de 90 años todos los días y pasando los 100, 2 o 3 por semana, o sea que obviamente la vida se ha prolongado y en buen estado, ¿no es cierto? O sea pero obviamente estos individuos a mayor edad, mayor posibilidad de tener complicaciones por cualquier entidad, desde una gripe hasta un aneurisma, o sea, cualquier nosología, cualquier afección, según el estado del paciente. Con respecto a esta patología, esto puede, a ver, estas preguntas que te hago son las que seguramente después me va a hacer la gente, por eso, por ahí alguna es retórica, pero bueno, debo hacerla. Esta patología, el aneurisma, ¿esto puede derivar a una consecuencia al margen de lo que estamos hablando y todo lo que explicaste excelentemente, lo del cerebro? Pero esto podría derivarse hacia alguna otra, como estamos hablando de arteria, ¿esto se podría derivar hacia otra parte del cuerpo? Digamos, si esto se resolvió con éxito, el episodio fue menor, fue drenada la sangre y el aneurisma o fue operado o se colapsó por lo que se llama mecanismo de embolización, o sea, prácticamente no hay consecuencias inmediatas. Sí puede haber consecuencias en la medida en que el episodio fue mayor y deja secuelas. Esto es un tema. Y por otro lado, bueno, de alguna manera es un shock importante el tener este tipo de eventos. Y bueno, la parte psicológica durante un tiempo prolongado puede quedar afectada, entonces ahí el apoyo psicoterapéutico es importante. Pero si el paciente es resuelto su compromiso de manera inmediata y sencilla y fácil,
fácil, digamos, sin demasiadas complicaciones, bueno, el paciente va a tener una vida absolutamente normal. El tema es si eso ha dejado una secuela, va a convivir con esa secuela, y dependerá la intensidad de esa secuela, cuál va a ser la forma en que va a sobrellevar el resto de su vida. Esa era la pregunta que venía. ¿Esto tiene secuelas? Vuelvo a repetir, si se vuelca sangre en el tejido nervioso, puede haber desde mínimas secuelas a secuelas permanentes como hemiplejías y trastornos visuales. Depende de la localización. O sea, en el sistema nervioso está representado todo el organismo, todos los elementos del cuerpo, desde la visión, la memoria. O sea, por eso donde se ha volcado esa sangre y esa sangre perduró y generó pérdida de neuronas, bueno, obviamente ese lugar va a quedar afectado. Un problema motor, sensitivo, de memoria, de conducta, etcétera, etcétera. Lo último sobre esto, generalmente es recomendable o también puede llegar a ser una alarma el tema de, siempre se habla mucho de, viste, lo primero que haces es tomarte la presión. Esto obviamente altera la presión. ¿Qué rango sería como para tener una pequeña alarma sobre esto? No, a ver, este es un tema muy importante y me parece más terrenal para todo el mundo. La presión sube con los años y hay individuos que son hipertensos y esa presión hay que controlar. El control de la presión, y muchas veces uno le pregunta al paciente, ¿usted se controla la presión? Sí, me tengo un aparatito y me lo tengo. Pero tengo 15, sí. Bueno, se controla, pero se toma la presión, se mide la presión, pero controlar significa que andan en valores normales. Por lo tanto, el control de la presión lo tiene que hacer un profesional. El control correcto de la presión reduce en un 40% la producción de accidentes cerebrovasculares. Así que esto es fundamental. Y la hipertensión arterial en muchos casos no da síntomas, y si uno toma al azar gente que está caminando por la calle, 2 o 3 personas van a tener presión alta sin saber. Así que esto que es algo absolutamente sencillo, que es algo que el médico determina o estudia o mide en cualquier tipo de consulta, bueno, esto sí tendría que ser una norma de saber qué presión se tiene, consultar al profesional y si amerita ser tratado desde ya, porque esto va a asegurar o va a reducir en un 40%, que es un número, es un porcentaje elevadísimo, cualquier complicación neurovascular, del aneurisma y de cualquier otra entidad. ¿Eso va de acuerdo a cada persona? O sea, para tener una relación a ver, por ejemplo, con los números de la presión. ¿Esto ya es exclusivo de cada persona o hay un registro que debería ser normal y decir, bueno, si paso este número, ya tengo que consultar a un médico? Bueno, a ver, de acuerdo al rango de etario, el rango de edades y el avance del tiempo, la presión, porque las arterias de alguna manera se van poniendo un poquito más rígidas, van subiendo. De todas maneras, hay rangos que la presión mínima no tiene que estar pasando de 100 milímetros de mercurio, o sea, de 10 o de 100, y la máxima no tiene que estar pasando de 140. O sea, todo eso, cuando se superan esos valores, ya se habla de una hipertensión, que puede ser leve, moderada o severa. Pero cuando se ha tenido un pico hipertensivo, dice, bueno, pero fue porque estaba emotivo, fue por los nervios. Bueno, por lo que fue, si el sistema de regulación no alcanzó para bloquear ese pico de presión, es ahí donde tiene que intervenir el médico, realmente el clínico cardiólogo, y determinar si amerita o no el tratamiento. Pero es fundamental que el individuo consulte. Y que mínimamente 1 o 2 veces al año haga un chequeo y sepa que está normal. Aparte, los colegas también tienen que vivir. Claro, sí. A ver, ¿cada cuánto es recomendable la toma de presión? Como para decir, bueno, cada tanto se hace uno y bueno, y ahí medirlo. ¿Cada cuánto es recomendable esto? A ver, en este momento, en los jóvenes que van a hacer prácticas deportivas, todos los gimnasios, todas las entidades deportivas piden un certificado médico. O sea, quiere decir
que problemas cardiovasculares y respiratorios o de otra índole, pero fundamentalmente los cardiovasculares por estadística, son los que se quieren descartar para que un individuo, aunque se considere joven y sano, no tenga una sorpresa haciendo un ejercicio recreativo o de mayor intensidad. Entonces, en la medida que se es asintomático, y una vez al año, una vez cada 18 meses, tener un clínico de confianza y consultarlo para hacer un chequeo general, es prudente. Y a medida que se va avanzando en el tiempo, en la edad, bueno, empiezan a haber trastornos reumáticos, trastornos de todo tipo. Entonces, generalmente ya el paciente tiene a su médico. Pero bueno, a ver, hay individuos que el control médico de rutina se hace en ausencia de síntomas, queda claro. Entonces, una vez al año o cada 2 años, según la edad, digamos que podría ser prudente recomendarlo. Cuando se tienen síntomas de cualquier índole, de un dolor de pie, un dolor de cabeza, lo que fuere, bueno, se consulta al médico y el médico solo va a generar mínimamente una rutina básica. Y una rutina básica es un chequeo de sangre, un examen físico bien hecho y una evaluación cardiovascular y respiratoria. O sea que en la medida que no hay síntomas, no hay que ser obsesivamente yendo al médico. Hay individuos que les encanta, que necesitan estar permanentemente yendo al médico, y otros que no van nunca, así se estén muriendo. Entonces, ni tampoco ni tanto, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay un término medio, pero bueno, cada individuo es un individuo, por eso no es una masa. Entonces, cada individuo tiene sus ritmos y bueno, si uno le puede aconsejar que tenga su médico de cabecera, que un médico de cabecera lo conozca y lo vaya guiando, esa sería una buena recomendación, no que uno se genere citas, se arme un programa o un esquema de horarios y eso incluya la realización médica. Puede ser el individuo que es muy obsesivo, por ahí lo hace, pero el que tiene que marcar cuándo es la próxima consulta es el médico. En la medida que no haya síntomas, y si hay síntomas, bueno, el médico va, el síntoma que sea, el médico va a tratar ese síntoma, ese cuadro, esa enfermedad, y obviamente cómo repercute eso en su estado general. En principio, Alfredo, la verdad que diste una clase magistral, como siempre, explicando, y bueno, y hemos tomado hoy eso que dijiste. Lo voy a tener muy en cuenta, esto que dijiste, el significado de la palabra tumor, que es excelente, y estoy seguro que mucha gente no tenía ni idea o lo asociaba a otra cosa. Y para terminar, quiero preguntarte algo, adelantando también un poquito lo que va a ser nuestra charla de la semana que viene, que nos vamos a meter un poquito con el tema del sistema hospital público y muchas cosas de muchos políticos que también nos han escrito y nos han preguntado y quieren saber realmente, y de alguien experto y serio, de cómo son las cosas y cómo están las cosas hoy con los hospitales públicos. La pregunta es, si uno dice, bueno, quiero hacerme un chequeo, pero obviamente la mayoría de la gente, o mucha gente, no tiene la posibilidad de tener una obra social o bueno, una prepaga. Los hospitales están en condiciones de que vaya una persona y decir, bueno, mira, hoy me quiero hacer un chequeo general, ¿está en condiciones hoy el hospital público para eso? ¿Se hace en el hospital público? Mira, para hablar de este tema tengo que hacerte un comentario. Yo por un tema presupuestario los servicios de mi guardaespaldas, entonces tengo que estar de alguna manera protegido para poder hablar del tema. Perfecto. No sé si se entendió. Se entendió perfectamente. Es un tema muy duro. Y grave, Alfredo, y grave. Siempre que nos comparamos con otros países, Argentina sigue teniendo un servicio de salud gratuito y de excelencia, pero cada vez en estos momentos, en los últimos tiempos, está decayendo, y a ver, esto es tema para una próxima charla, pero hay un signo de mucha alarma, es que las residencias, o sea, el médico que se recibe de médico tiene la matrícula
pero recién tiene que hacer sus prácticas. Un médico recién está en condiciones con base en medicina asistencial, ¿no es cierto? Va en contacto con pacientes, tiene que estar en contacto con pacientes. Y la forma de hacerlo es haciendo una residencia o una concurrencia a un hospital. La residencia se entra por concurso, hay un presupuesto un salario para el residente, o sea que el residente puede dedicar prácticamente todo el día a esa actividad porque tiene una devolución, y realmente los médicos también tienen necesidad de comer y hacer algunas cosas básicas como cualquier otra persona. Y en este momento eso no se está teniendo en cuenta. Entonces hay vacantes en todas las especialidades, pero las más claves, en clínica médica, en pediatría. Esto ya es de dominio público, esto ya ha trascendido porque yo he escuchado este comentario, pero el primero ya hace tiempo que no lo viene viendo en el hospital, que los muchachos cada vez se presentan y dejan vacantes libres, cuando antes había 5, 6 o 10 médicos por un puesto, ahora quedan puestos libres. Eso habla muy negativamente de cómo están funcionando las cosas. Es un tema complejo, lo entiendo, es durísimo. Lo que pasa es que a veces hay que ver desde el lado desde donde se habla de esto, ¿no? Por eso es importantísimo que vos lo digas. A ver, te interrumpo. Sí. Que el médico necesita comer y tener necesidades básicas, y cada tanto ir a un cine o ir a ver un partido de fútbol es más que básico, eso no está en discusión, y no lo está pudiendo hacer hoy. Es durísimo. No sé si este comentario, y esto no es en broma, lo otro lo respalda, puede ser una broma, pero Alfredo, pero esto no es broma, esto es realmente muy muy serio. Entonces los muchachos cada vez no se van desinteresando, o sea, van perdiendo, porque a ver, cuando yo empecé a estudiar medicina, el ser médico daba estatus, era realmente el famoso hijo del doctor. O sea, hay toda una historia en Argentina de premios Nobel, hablo en medicina y en otras carreras también, pero todo ha de alguna manera descendido a tal nivel que hoy tener una estructura, una educación terciaria o superior a eso, no se está teniendo en cuenta, no se le da valor. Y el médico, a ver, es fundamental para asistir al que lo necesita, pero también el médico tiene necesidades básicas que pareciera que no se tienen en cuenta. Gravísimo, pero real. Por eso es importantísimo que esto venga desde una persona con tu experiencia, con tu la verdad, es increíble, porque una cosa es que lo digan los políticos, que lo digan los medios, o que los políticos usen los medios para atacar al gobierno o a que sea, pero ya viniendo de una persona con tu prestigio, con tu experiencia, bueno, a ver, es absolutamente real y grave. Por eso es importantísimo lo que está diciendo, porque, esto lo tiene que escuchar la gente que lo tiene que escuchar. En un momento me propusieron un debate, en algún momento, cuando si tenés ganas, podemos hacerlo, no ahora, pero se puede hacer un debate cuando quieras. De hecho me lo han pedido. Pero el debate tiene que ver con posiciones antagónicas. Me parece que debatir, en todo se puede debatir esquemas para mejorar. A lo mejor, obviamente, no se puede lograr que un médico coma, vaya al cine los fines de semana, pero mínimamente que coma y que tenga tranquilidad para atender. Eso es básico. Yo creo que esto no amerita. En todo caso, lo que sí debería debatirse es cómo se logra eso. Ahí ya no estoy en condiciones de responder mucho a eso, pero no se puede debatir que un médico es una persona y para poder cumplir con sus tareas básicas tiene que tener resueltas sus necesidades básicas. Entonces que eso no es para debatir. Sí, la palabra en realidad. Si le saca a alguien, acá no es que es mejor un bancario que un médico. Esa polémica me parece que es absurda. Pero también que un médico esté muy limitado para sus necesidades básicas es un absurdo total, porque dependemos de los médicos. Cuando uno tiene un problema de salud,
con la voluntad no alcanza, ni con el dinero se alcanza. Si no tengo un médico capacitado para resolverlo, porque vos vas a ser un abogado con problemas de salud, o un ingeniero, o un periodista que sea muy, muy avesado, pero no te vas a solucionar el apéndice o la gastritis o el aneurisma. O sea, tiene que ser alguien preparado para eso. Sí, igual voy a cambiar la palabra debate, qué sé yo, en su momento le pusieron debate, tampoco es un debate, es una charla para No la digo, pero no quiero que quede, o sea, hay cosas que Newton ya descubrió la ley de la gravedad, algo que claro, se le da el espacio, se cae al piso. Un chiquito no lo conoce y por eso rompe 4 o 5 platos hasta que después le dan un pequeño castañazo y deja de tirar cosas. Pero bueno, el chico tiene que probar que la ley de la gravedad existe. Pero un adulto no debe tener que probar que un médico es una persona y que tiene necesidades básicas, y si esas necesidades básicas no están cubiertas, no va a estar en condiciones de tener la capacidad de charlar con un paciente, de aconsejarlo y de resolver sus problemas. Y es un tema muy serio. Muy, muy, muy serio, muy serio. Por eso es muy interesante siempre escucharte, Alfredo. La verdad que es como digo siempre, es un honor para nosotros tenerte en el medio, y tus columnas son muy, muy leídas y muy esperadas todas las semanas. Así que, de vuelta, un agradecimiento, que tengas una gran semana, Alfredo, y bueno, volvemos a encontrarnos. Bueno, un placer, charlar, y andar averiguándome si hay algún guardaespaldas que está sin trabajo y que no quiere mucho. Te vamos a averiguar.